Don Fernando, nos dicen que siempre usted conserva un mechón de Vallejo que Georgette sí. se lo obsequió. ¿Cuál es la historia de ese mechón? Bueno, mire, cuando yo siempre he sido muy admirador de Vallejo desde adolescente, ¿no? Y cuando llegué a París, o sea, hacía ya... Yo llegué en el 49, hacía 11 años que Vallejo había muerto. Lo único que quería era conocer a Georgette. Y en el fondo lo único que quería era tener un manuscrito de Vallejo. Bueno, pero el hecho es que se me ofreció la ocasión de hacer litografías y hice 8 litografías y las hice en un álbum que llamé 8 litografías en homenaje a Vallejo. Y llamé a Georgette por teléfono, no la conocía, y le pedí permiso para llevárselas, y entonces ella se emocionó mucho que una persona tan pobre como yo, porque no tenía un Cristo, hubiera gastado en hacer todo lo que implica hacer litografías, y entonces estuvo muy conmovida. Y me dijo, venga mañana que le voy a tener un regalito. Y entonces regresamos al día siguiente con Blanca y con Martínez Rivas, un poeta nicaragüense muy bueno, que era muy amigo nuestro. Y entonces nos dio me dio un sobre, que decía, a mí me dicen Godi, ¿no? Decía, para Godi en secreto. Y entonces no me atreví a abrir el sobre delante de ella, sino cuando llegué a mi casa, pero estaba seguro que era un manuscrito. Y no, era un mechón de pelo de Vallejo. Claro, para ella, como para los primitivos cristianos, lo máximo es un fragmento del cuerpo del santo, el dedo de San Francisco, el hueso del otro santo, etcétera. Y entonces me regaló ese pelo de Vallejo y ahora se los voy a enseñar. Sí. Ese mechón de pelo. Pero esa admiración siempre siguió, y cuando yo vine acá, invitada por el doctor Porras, porque yo era muy pobre, París vivía muy pobremente. Entonces el doctor Porras Barrenechea era ministro de Relaciones Exteriores, y entonces él la invitó a venir y le dio una pensión, pero cuando el doctor Porras murió, le cortaron la pensión inmediatamente. Y entonces Georgette se dedicó a enseñar francés para vivir. Entonces mucho tiempo estuve enseñando francés, pero mientras tanto el nombre de Vallejo comenzó a crecer. Entonces, las royalties, los derechos de autor, que al principio eran muy poco, ¿no es cierto? Pero ella fue juntando, y sus $500 que le mandaban $1000, fue juntando, y consiguió lo que quería, que era comprarle una tumba en el cementerio Montparnasse a Vallejo. Porque Vallejo estaba enterrado cuando murió, fue enterrado en un cementerio obrero en las afueras de París. Yo estuve en ese cementerio, en el cementerio de Montrouge, una vez que le hicimos un homenaje, que Georgette fue. Bueno, cuando Georgette reunió la plata, porque cuesta, ¿no? El cementerio de Montparnasse está lleno ya. Ahí está enterrado Baudelaire, de la Croix, es decir, y Georgette cuenta que una vez que visitaba mucho, porque él vivía muy cerca, él vivía en Montparnasse, en la Rue de l'Ambre, que es muy cerca del cementerio de Montparnasse. Yo también vivía por ahí. Georgette en su libro cuenta que un día, visitando el cementerio de Montparnasse, como a menudo hacía, pasando por la tumba de Baudelaire, la tocó así y dijo, yo quisiera estar enterrado en este cementerio. Y entonces Georgette, después de 1000 años, de 40 años de ahorrar,
poco a poco compró una tumba, no para ella, sino para Vallejo. O sea que ella está enterrada aquí en el Ángel, pero Vallejo tiene una tumba muy bonita que ella le hizo y con un epitafio precioso que ella le escribió, que dice en francés, pero dice: he nevado tanto para que tú duermas, neigé porque tú duermas. ¿Ustedes han visto el libro ese que ella escribió? Ella escribió un libro que se llama Allá ellos, allá ellas. Es un libro contra Juan Larrea, que ella la consideró siempre un enemigo de ella, porque Juan Larrea, que era un gran admirador de Vallejo y que formó en la Universidad de Córdoba, en Argentina, exiliado de la República Española, formó una cosa que se llama la Cátedra Vallejo, que difundió mucho la obra de Vallejo, y era muy amigo de Vallejo, pero Georgette nunca le perdonó que contara detalles de la vida de Vallejo, de que ella que había abortado 8 veces porque no podía tener hijos, no tenían con qué mantenerse ellos, iban a mantener un hijo. Y entonces Georgette nunca le perdonó y escribí este libro que se llama Allá ellos, entre otras cosas, para demostrar que una de las cosas que Larrea decía, que era que el poema de Fardamí este cáliz, que se llama Invierno en la batalla de Teruel, no había escrito en una fecha, sido escrito en una fecha, sino en otra, y que ella se le había cambiado la fecha. Y entonces en el librito ella publica el manuscrito del poema. Y entonces un día, cuando ya estaba en el hospital, muchos años, porque le dio una hemiplegia, perdió el habla, después la recuperó en parte, me dijo: quiero que usted guarde el ejemplar, este manuscrito de ese poema, porque prueba que Juan Larrea miente. Y entonces ahí lo tengo junto al mechón de Vallejo. ¿Y usted piensa que la relación que había entre Georgette y Vallejo era más que una relación de amor, una relación de admiración de ella hacia él? No, las dos cosas. Lo que pasa es que ella era ella quería que Vallejo escribiera, y Vallejo tenía un lado que era bohemio y le gustaba salir con amigos, y eso ella detestaba, y que Vallejo tomara de vez en cuando, se emborrachara. Eso, por ejemplo, el doctor ¿cómo se llama?, que publicó un libro, el que tomó la foto de Georgette y Vallejo en Versalles, no me acuerdo cómo se llama, Villacorta, un juez, que era amigo de ellos en París, en Madrid, en esa época, nunca se atrevió a publicar mientras Georgette vivía esa memoria, pero las publicó después, y ahí hay unas fotos en que Vallejo está sonriéndose, tomando vino, cosa que Georgette le horrorizaba, que nunca quise, y si algo la sacaba de sí, es que dijeran el Cholo Vallejo. Eso no se lo perdonaba nunca a nadie. Era un personaje muy interesante, Georgette, muy inteligente, ¿no? Tenía mucho talento para la poesía. Escribió un libro de poemas que después los tradujo en castellano cuando estuvo aquí. Yo lo tengo de París cuando ella lo publicó en francés, y después lo tengo en castellano cuando lo tradujo acá. Y diría que Vallejo es el más grande escritor peruano. Sin duda. Hay muchos escritores peruanos buenos, pero sin duda Vallejo es un genio, ¿no? Ahora se ha publicado en Los Ángeles, en la Universidad de California, ha publicado toda la obra poética de Vallejo bilingüe en un tomo, en castellano, en inglés, capa. Muy impresionante.
Y hay un crítico que es medio peruano, un chico judío medio peruano, que tiene mucho talento, que se llama Cristal, Efraín Cristal, que estuvo aquí para las ceremonias del Premio Nobel de Mario, porque es muy admirador de Mario. Y Efraín Cristal ha descubierto unas cosas increíbles. Por ejemplo, que cuando Díaz Canedo, que era un escritor español que trabajaba en UNESCO a comienzo de la UNESCO recién fundada, Díaz Canedo le encargó a Octavio Paz, que en ese momento acababa de llegar a París el año 48, le encargó que hiciera una antología de poesía latinoamericana traducida al francés. Y entonces Octavio seleccionó los poemas y seleccionó los traductores. Y la traducción de los poemas de Vallejo se la dio a Beckett, a Samuel Beckett. Y Efraín Cristal ha probado que un parlamento de Esperando a Godot es casi una traducción de Vallejo. La influencia que tuvo la lectura de ese poema, un poema que se acordarán que dice: considerando que el hombre como mamífero y se peina, considerando que nació muy pequeñín, etc. Pues eso está en un parlamento extenso de Esperando a Godot.